Estamos viendo impresionantes imágenes de las quebradas que se desbordaron el día de ayer, de las calles totalmente anegadas de agua aquí en la capital de la República. La naturaleza pues reclamando su espacio y también pasándonos factura por pues los malos hábitos, por la basura que lanzamos todos los días a la calle y que no queremos entender que al final es como un boomerang. Lanzamos ese boomerang con cosas negativas y bueno, y nos devuelve cosas negativas. Árboles que se han caído, que han afectado pues vehículos, y todo esto sucedió la noche de ayer, pero durante la madrugada también se han venido reportando pues catástrofes en diferentes partes de la capital de la República. Este socavón impresionante que tiene pues a muchas personas en zozobra en una de las populosas colonias de Tegucigalpa. Y bueno, esperamos que se haga algo, porque la gente, los vecinos, imagínense, si usted tiene este gigantesco hoyo frente a su casa, puede esperar lo peor. Y lo peor es que las lluvias van a continuar hoy viernes, y van a continuar mañana sábado, y van a continuar el día domingo, lunes y martes. Y parece que no estamos preparados, no hemos hecho labores de prevención, y entonces pues aquí están las consecuencias. Pues a prepararse, porque estas lluvias no van a dar tregua por lo menos en los próximos 4 días. Al menos en horas de la tarde y noche, seguirá lloviendo en la capital de la República, y si una onda tropical nos ha dejado estos escenarios, bueno, la zona intertropical de convergencia ya activada, pues nos dejará también esas fuertes precipitaciones. Esto es invierno ya, ¿verdad, César? Sí, sin duda alguna, la onda tropical ya es parte del invierno, entonces cuando llegan ya estos fenómenos típicos de la temporada, pues ya podemos hablar que sí estamos... Ya la zona intertropical de convergencia está plenamente activada sobre nuestra región, César. Llegó la onda tropical a activarla, y por eso, pese a que la onda tropical sale esta tarde por el occidente del país, queda la zona intertropical, y por eso el pronóstico que tengamos lluvias el día de hoy, el día de mañana y hasta el martes o miércoles de la próxima semana, que esté lloviendo todos los días. ¿Y las siembras entonces? Bueno, las personas que sembraron en abril, lastimosamente están en riesgo de perder las siembras. El problema cuando llueve así es que también en demasía el agua afecta, ¿verdad? Sí. En los cultivos. Y hay que recordar que el invierno llega justamente cuando la tierra, usted siembra algo y está apta para que pueda germinar. No lo representa exactamente, porque alguna vez cuando empieza a llover la gente se dispara, ¿verdad? César, ¿y ese volumen de agua que estamos viendo en pantalla? Es espectacular. Eso es en Tegucigalpa. Es en Tegucigalpa. Mira, a ti que muchas veces para reforzar tu mensaje de cambio climático recurres a videos cotidianos, diarios en el mundo. Hoy no tienes que buscar videos en ningún lado del mundo, suficiente Tegucigalpa. Mira qué volumen de agua. Pero ahí tiene que ver los tragantes sucios, ¿verdad? Esa agua no tiene para dónde correr. Quebradas mal embauladas y todo eso. Sí, el hábito que tenemos de lanzar la basura en cualquier punto, y al final, pues esto es lo que nos devuelve la naturaleza, ¿verdad? Y la fuerza del agua es totalmente destructiva. Entonces tenemos que entender que ahora vamos a tener fenómenos así, que nos van a dar prácticamente ríos atmosféricos, que en cuestión de minutos nos pueden dejar volúmenes altos de agua, y las consecuencias. Mire esta pobre mujer en zozobra. Esta es la famosa toma de la Kennedy. No, en la Alameda. Este es en la Alameda, sí. Esta señorita que estaba atrapada en su vehículo, y al final pues lograron los bomberos rescatarla porque estaba ahí preocupada, esperando un milagro para ella. César, yo comencé a trabajar en medios de comunicación en 1979. Ahí, frente a ese edificio donde está el vehículo y donde está la señora queriendo ser rescatada. Y desde 1979, que yo comencé a trabajar, antes era audio-video encabezada por Radio América, todos los inviernos era ese problema con esa quebrada que atraviesa Mandófer, embaularon la calle y que pasa bajo el edificio que está al lado derecho de Radio América. Desde 1979. Y estoy viendo 21, 43 años después que el mismo problema que yo observé en 1979 está en el 2022 en esta ciudad. Sí, es que lastimosamente el desarrollo de la ciudad pues no fue el deseado, ¿verdad? Entonces, en lugar de que se debería construir, se construyó, y bueno, y esto seguirá pasando factura mientras no se le dé, como dicen, a grandes males, grandes soluciones, y mientras no se le dé esa gran solución a este problema, seguiremos viendo estos escenarios. Pero mira, no podemos dejar pasar estos momentos. Tú me dirás, pero ¿por qué en este momento? ¿Por qué espera el invierno? ¿Por qué hasta que estamos con este tipo de escenarios es que lo dice? ¿Por qué no lo dice todo el tiempo?
no. Debemos ser autocríticos los hondureños. El verano botando los desperdicios, botando las latas, botando las bolsas. En el verano llenando de sucio, llenando de plástico, llenando de basura los tragantes. En el transcurso del año no tenemos cuidado con limpiar las cunetas. Y luego pegamos el grito cuando vienen lluvias como estas y se nos inunda la ciudad. Mira, realmente lo que tenemos hoy solo es el reflejo de la pésima escolaridad que tenemos los hondureños. Y a eso agreguémosle algo, Renato. Del comportamiento, de los pésimos hábitos. Pero ¿sabe qué es lo que más coraje me da a mí? Que el comportamiento en otros lados es diferente y viviendo en el país tenemos un comportamiento salvaje, inadecuado, irresponsable, ¿ve? A eso que dijo Renato le agrego, y en el verano metiéndole fuego a los pocos cerros que quedan alrededor de Tegucigalpa. Y entonces cuando llegan las lluvias, pues no hay ninguna barrera natural de protección que pueda absorber esa precipitación y toda corre, así como estamos viendo, directo a la ciudad. Bueno, vamos a hacer contacto, Carlos, con el comisionado de Copeco, Ramón Soto, que nos atiende en este momento. Buenos días, Ramón, es un placer tenerte aquí en Frente a Frente esta mañana y desafortunadamente la primera entrevista que te hago como comisionado de Copeco en estas circunstancias, con una ciudad que sé que no es la tuya, pero que la quieres porque es la capital de Honduras, es la sede capital política del país donde están la mayor parte de las instituciones del Estado. Verla en esta situación tan vulnerable, tan penosa y de vergüenza con las primeras lluvias de invierno. ¿Qué valoraciones tienes tú que no sos de aquí, que sos de Tocoa? Es cierto que allá hay abundancia de agua, que hay inundaciones cuando crecen esos ríos, pero aquí en nuestra propia ciudad, la capital, la imagen de Honduras ante el mundo que la vemos hoy, con 30 minutos de lluvia como si hubiésemos tenido el diluvio de los tiempos de Noé. Adelante, comisionado Ramón Soto, gracias por atendernos. Gracias, Renato. Y yo realmente pido disculpas a Ramón Matute, mi amigo Ramón Matute. Yo no lo atendí en el momento que él me estaba llamando porque estábamos en otro tipo de coordinaciones, porque surge la información de que estamos en alerta roja, que Copeco emitió una alerta roja y yo, la verdad es que no hemos emitido una alerta roja hasta este momento. Esto tiene un proceso, protocolo que nosotros ya los tenemos bien establecidos. Entonces, claro, me alarmo cuando yo veo que está el PIDE ahí, que está en alerta roja, y por eso no atendí la llamada que me hizo Ramón Matute. Sin embargo, yo se la devolví inmediatamente y le dije, no hay problema, estamos a la orden. Y bueno, Renato, como tú lo decías, primera entrevista que realizamos ya cuando estoy al frente de Copeco, y yo es cierto, no soy de Tegucigalpa, pero nosotros sentimos a Honduras, llevamos a Honduras en el alma, en la sangre, y Tegucigalpa es Honduras, es nuestra capital, y acá estamos ejerciendo esta labor que nos ha delegado la presidenta Xiomara Castro, y lamentamos realmente lo que pasó. Mira, Renato, no fue el diluvio que pasó, lo que se precipitó fueron apenas un aproximado de 40 milímetros, entre 38 y 40 milímetros, según lo que nos reporta la estación que tenemos en los bomberos. Entonces, es increíble el nivel de vulnerabilidad en que nosotros estamos. O sea, si yo decía anoche en entrevista a algunos medios, cuando andábamos rescatando gente y andábamos poniendo nuestro personal, coordinando con los bomberos y con el CODEM, si así está la víspera, no quiero imaginarme cómo va a estar la fiesta. Mira, tú mencionabas algo muy importante, y es el nivel de poca conciencia que tenemos como hondureños. Esta semana nosotros el martes iniciamos un operativo que lo iniciamos en los mercados capitalinos, a limpiar los mercados, a limpiar los drenajes, las alcantarillas, y es increíble con lo que nos encontramos. O sea, anduvimos con las retroexcavadoras, anduvimos con las Fuerzas Armadas, con la Policía Militar de Orden Público, con el batallón de la URH, coordinando con los bomberos y con la alcaldía municipal. Toda esta semana hemos estado en eso, y lo que nos encontramos es lamentable. Alcantarillas totalmente llenas de basura. El puente Mayol, ahí metimos una red de trabajo para drenar una alcantarilla que estaba totalmente colapsada de basura, y los promontorios de basura que la gente bota ahí, pero promontorios de basura increíble.
los vendedores de fruta, los vendedores de comida, los vendedores ambulantes, los nuevos vendedores del mercado solo van ahí al puente y dejan caer la basura. Hasta nosotros pensamos, pongamos unas bardas aquí, unas bardas altas de alambre para que no puedan tirar la basura, pero es increíble que hagamos eso. Entonces, mira, lo que estamos viendo es increíble en Tegucigalpa y eso nos preocupa sobremanera. Y ojalá que coordinemos todas las acciones, prevención. Ya tenemos el invierno encima. Hoy, y esto lo quiero decir, la alerta verde es la que se mantiene, ¿verdad? Se mantiene la alerta verde. Tiende a bajar el nivel de precipitaciones. Aquí se le puede dar lectura al último boletín que nosotros hemos emitido hoy por la mañana, y es pues encaminado a que más bien disminuyen las lluvias. Te lo voy a leer. Hoy tenemos una onda tropical en el occidente, saliendo del territorio en horas de la mañana. Continuará la convergencia de humedad y el viento desde el mar Caribe y el Océano Pacífico, generando lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de tormentas eléctricas en la mayor parte de las regiones del país. Eso es lo que tenemos. Todavía no tenemos la proyección de cuántos milímetros de lluvia esperamos, pero a mediodía posiblemente ya la tendremos, porque no podemos especular en este sentido. Pero la alerta verde se mantiene hasta el día sábado a la 1 de la tarde, Renato. Sí. Y esta capital, ¿tienes un resumen, Ramón, de los daños que nos dejaron estas lluvias de anoche? Tengo un resumen preliminar, Renato. Un reporte preliminar, pero nosotros necesitamos enviar unos equipos de DAN ahorita que ya los estamos preparando. Lo de DAN significa evaluación de daños y análisis de necesidades, que nos va a brindar aún más luz al respecto. Lo que tenemos ahorita es bien general, y el último corte lo hicimos a las 10:30 de la noche. Tenemos los lugares que se vieron afectados, sí. El barrio Los Jucos, el Boulevard Juan Pablo II, el anillo periférico, los prados universitarios, la Granja, el Boulevard Suyapa, la Flor del Campo, la colonia Kennedy, la colonia 21 de febrero, la colonia El Sitio, la colonia el sector de la Orejona, el barrio Morazán, el Obelisco, el Centro, Boulevard Centroamérica, La Vega, la Mololoa, San Miguel, Alameda, Nueva Suyapa, La Era, Comayagüela, Primera Avenida. Y bueno, a nivel de coordinación continuamos en alerta verde, como lo digo. ¿Sí? Se realizaron varias evacuaciones. Tenemos que coordinar en este momento, volver a centralizar la información como lo hicimos en el momento que tuvimos el operativo de Semana Santa, que teníamos una información completamente centralizada para que nadie esté especulando. Estamos coordinando con los bomberos, con la Cruz Verde, con la Cruz Roja, con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, con el 911, por supuesto Copeco y el CODEM de la Alcaldía Municipal. Y también hubo, bueno, ya lo sabemos, colapso de muros, inundaciones por todos lados, gente atrapada en vehículos, hundimientos, y como repito, realizamos varios rescates. ¿Y este socavón que hubo en prados universitarios, ya verificaron realmente qué fue lo que pasó ahí? Hablé con la ingeniera Magali, que es nuestra encargada de la unidad de ingeniería, y entonces, a solicitud de la Alcaldía Municipal, porque esto es así, hasta las 10 de la mañana la Alcaldía Municipal no nos solicita oficialmente, vamos a ir nosotros a las 10 de la mañana a hacer el análisis de qué fue lo que pasó, un análisis geológico con nuestra unidad especializada para saber qué fue lo que pasó en ese socavón. Podría ser una falla geológica, no quiero especular, podría ser aguas subterráneas, pero vamos a ir a las 10 de la mañana. Si la municipalidad, repito, ahorita son las 7 y ¿cuánto? 7:17 de la mañana. Si antes de las 10 no nos han hecho la solicitud oficial, porque ellos son los responsables de hacernos la solicitud, nosotros iremos en forma independiente a hacer un análisis con nuestros geólogos. Sí, yo te diría que fuera mejor, porque Aldanita está en Nueva York. Aldanita, tiene que mejorar su gerencia, Aldanita. Tiene que mejorar su gerencia. Mire,
el anterior alcalde puede tener todas las críticas, pero hizo una infraestructura que aquí algunos le han llamado arena, cemento, varía, pero se nota. Aldanita, no queremos en unas semanas estar diciendo que esa bandera que le dejaron a usted le queda demasiado, pero demasiado pesada y altísima. Aldanita, más eficiencia. En esa municipalidad, Copeco está diciendo, si la municipalidad no nos llama o no nos hace la solicitud a las 10 de la mañana para ir a verificar qué pasó con ese socavón en Prados Universitarios, nosotros vamos a ir. Solo le digo así, Aldanita, porque usted es un hombre que se le estima, Así que mantenga esa estima, pero con una bandera de eficiencia alta en la municipalidad de una de las ciudades más vulnerables del mundo. Ahora, para terminar, Ramón, ¿cuál es el denominador común de los problemas que nos has mencionado en todas estas colonias? Cunetas sucias, tragantes sucios y la vulnerabilidad que ya sabemos nosotros histórica, casas construidas en guindos, en terrenos que no son para construir viviendas. ¿Cuál es el denominador común que te han dicho ahí los asesores? Obviamente, el último. Bueno, todos, es sistémico, todo se entrelaza, pero lo principal es la cuestión artrópica, o sea, el hombre, hemos ido invadiendo, construyendo en zonas en las cuales nunca se debió construir, no son zonas habitables. Obviamente, los desastres naturales son mayores, porque desastres naturales han habido todo el tiempo, fenómenos naturales han habido todo el tiempo, pero mientras el hombre no invade el radio de acción de los ríos, los riachuelos, las quebradas, el fenómeno natural pasa sin causar desastre, pero en el momento que el hombre construye por donde va a pasar la creciente de un río, entonces en ese momento va a haber un desastre. Y el denominador común son todos los elementos que tú has mencionado, pero el principal es que hemos construido donde jamás se debió construir. Bueno, Ramón, te agradezco la gentileza de atendernos esta llamada en estos primeros minutos de Frente a Frente. Muchas gracias, Ramón. A la orden, Renato, y nosotros continuamos el trabajo, no hemos parado, toda la noche estuvimos en esto y vamos a continuar en este momento, Renato. Buenos días a ti y a Ramoncito. Bien, el ingeniero Ramón Soto, sí, estamos en alerta verde, él lo ha confirmado. Estamos en alerta verde, ya está activada la zona intertropical de convergencia. Cuando se activa esta zona intertropical de convergencia del cono sur y sube hacia nuestro istmo, es ahí cuando ya estamos oficialmente en el invierno. Y ya sabemos que anhelamos el invierno porque con el invierno es que llenamos nuestros asolvados, ¿cómo le llaman? Donde almacenamos el agua para la capital, represas. Con el invierno es donde llenamos nuestras asolvadas represas, pero como nuestros asolvados ríos es tanto el asolvamiento que tienen que con un poquito de agua se desbordan. Y como cuando llega el invierno ya sabemos que nuestras cunetas están llenas de basura y que los tragantes están llenos de basura, que nuestras quebradas y ríos en todo el país, no solo es en Tegucigalpa, la gente las utiliza para botar basura. Esperamos también, con las lluvias, esperamos estos desastres. Es para reflexionar el comportamiento que tenemos los hondureños. Es que no tenemos cultura ambiental. Yo no sé si es que no se nos enseñó en nuestras escuelas que la basura no hay que botarla en la calle, no hay que botarla en las cunetas porque luego va a los desagües. Cuando llegan las lluvias, esos desagües, esas alcantarillas están llenas de obstáculos, de cosas. Ya escucharon a Ramón Soto. Por eso el agua tiene que evacuarse por un lado, no puede por dónde salir, entonces se va a las calles, se mete a las casas y hace todo ese desastre. Fuera de la vulnerabilidad de nuestra geografía, al menos aquí en Tegucigalpa. Así que así son los inviernos, los esperamos con alegría, con esperanza, porque se nos termina el agua en los embalses,
cuando ya estamos llegando al final del verano, pero los inviernos nos traen tragedias también y problemas. Bueno, dejamos esto aquí para presentar a nuestros invitados esta mañana en Frente a Frente, dos sociólogos, amigos de la casa, amigos de Frente a Frente. Yo particularmente recurro a ellos cuando trato de entender algunos fenómenos que se me hace difícil a mí comprenderlos. Y qué mejor que traer a los sociólogos para entender ese comportamiento de la gente en sociedad. Qué mejor que traerlos a ellos. Y yo recurro a buenos sociólogos, así que yo espero no aburrirlos a ustedes, ni que ellos se aburran de venir a Frente, pero deben creer lo que los traigo porque nos ayudan a interpretar este comportamiento humano en sociedad. Y además tendremos a un ex candidato presidencial, analista político, columnista, Olvan Valladares, que también su criterio por años, desde hace 43 años, cuando yo trabajaba en Radio América, entrevisto a don Olvan Valladares, a Germán Neicelar, cuando eran los hombres cercanos a Miguel Andoni Fernández en El Pino. No sé por qué últimamente estoy recordando yo con más frecuencia Radio América, mis años en Radio América, fíjate. Nostalgia. Sí. La nostalgia de los... Eso será. Sí. No, una vez dije que mis últimos años ahí iban a ser cuando me retiré de Radio América. Así lo dije. Ya en mis últimos años de periodismo, posiblemente aquí los pase, les dije a mis compañeros. Y sin quererlo, ya llevo 43 años en esto. Es increíble cómo pasa el tiempo, Eugenio. Es increíble. El tiempo pasa y a Es veces increíble. nos movemos en varias cosas como que si fuéramos eternos, Renato. Sí. Hay que hacer cosas Sí. porque el tiempo se va y se va. Ya varias generaciones con la que crecimos, conocimos, aprendimos, muchos de ellos pues se han ido. Sí. Matías Funes, Víctor Mesa. Mira, Víctor Mesa. Matías Funes, que Matías es bastante Funes. joven, ¿no? Sí. A diferencia, Mesa estaba mayor. Y así cantidad de personas, amigos, amigas. La pandemia golpeó mucho, no solo en las muertes directas, Renato, destruyó emociones, golpeó emocionalmente Sí. el encierro y gente a veces ya mayor, con enfermedades, no era solo si tenían o no COVID, sino que un ambiente bastante difícil, Sí. creo yo. ¿No se inundó usted allá en la colonia donde vive? No, por suerte. Y yo no lo veo por el lado de los que se han ido. Me doy cuenta que ya estoy viejo cuando veo que un alcalde de una ciudad del país, yo lo chineé. Que un montón de funcionarios... ¿A quién, Aldanita? No. Yo creí que Aldanita. No, al alcalde de Santa Bárbara. Pero un montón de ministros ahí que yo los conocí bebés. Y Chiquito. ahora son funcionarios y digo, ya estoy viejo. Sí. Bueno, y don Olvan también es un hombre curtido por la experiencia, por buenos momentos, por malos momentos en su vida política, con buenos momentos familiares, con recuerdos lindos de la familia. Bueno, nos estamos volviendo sentimentales. Ya voy con usted, don Olvan Valladares, porque también tengo a un amigo y colega de ustedes. Ahí lo tienen en pantalla. ¿Lo reconoce, Eugenio? Claro, claro que sí. Marcio Sierra. Marcio Sierra está en Washington. Lo saludo también. La verdad que ninguno de nosotros tiene menos de 60 años. Yo creo que el único es Eugenio. 55. 55. Ya casi. Es el más joven de todos nosotros, Eugenio Sosa. Pero bien, 60 años con salud, 60 años con mucho vigor todavía, solo que ya recordando viejos tiempos, ¿Cuál es el tema de hoy? Eugenio, mira, el tema de hoy, y voy a comenzar contigo porque tú formas parte del engranaje de la administración pública. Uno no acaba de comprender lo que está pasando en algunas instituciones como la Secretaría de Salud. Ya sabemos que hay una alianza que gobierna el país, que hay un partido que ganó las elecciones, que se alió con otro, que le ayudó a ganar esas elecciones,
Pero hay veces que el comportamiento en este momento, aunque uno comprenda las necesidades de la gente, que todo el mundo quiere trabajar en el gobierno y se ha ganado su partido, cree tener todo el derecho para exigir que le den una chamba en el gobierno. Pero hay comportamientos que no los acaba de entender uno porque percibe que agrietan la gobernanza del mismo partido en el gobierno. Mira que la oposición más compleja que tiene Libre en este momento no es tanto los partidos que tienen bancadas en el Congreso, sino que es la propia gente de Libre exigiendo empleos, bloqueando carreteras, afectando la economía. Ayer ya aparecieron policías que hasta hace unos años desalojaban a la gente, que bloqueaban una calle, producto de una manifestación que no estaba autorizada. Ayer estaban haciendo lo mismo, estoy hablando de los depurados, y argumentando que eso fue lo que les han enseñado, que los derechos se defienden en la calle, bloqueando carreteras, bloqueando calles. Entonces, qué mejor que ustedes, que son sociólogos, y también los políticos, que analicen este comportamiento, hasta dónde y hasta cuándo, cómo lo va a resolver el gobierno, cómo va a emplear a tanta gente. Mira que ya estamos recurriendo a nuestras reservas internacionales para que el Banco Central le preste al gobierno. Ya llevamos como 1.350 millones de dólares de nuestras reservas que están siendo utilizados en cualquier otra actividad y que se le tiene ahí por cualquier emergencia, ¿verdad? Con esas reservas es que nosotros importamos combustibles, importamos medicamentos e importamos todo aquello que no producimos, pero que lo compramos con dólares, porque no se puede comprar con lempiras. Así que esa es la temática de hoy, una temática reflexiva, miren, con el ánimo de entenderla, de concienciar para una mejor convivencia, para una mejor gobernanza. Porque si hay algo que anhelamos los buenos hondureños, es que el gobierno de Xiomara Castro no fracase, porque ya el país está como fracasado, y seguirlo hundiendo, seguirlo deteriorando en su economía, en su imagen, en su débil institucionalidad, es para que en poco tiempo esto sea invivible. Y si son 600,000 hondureños los que huyen diariamente, pues será el triple, el cuádruple, el quíntuple, que tendremos que irnos en función de que esto se vuelve invivible como país y difícil de convivir como sociedad. Por eso es nuestro interés en que los cientistas sociales más vivible, en mejores condiciones para vivir. Después de la pausa, Eugenio Sosa, Filadelfo Martínez, Olvan Valladares y Marcio Sierra aquí en Frente a Frente. Bueno, comencemos el debate esta mañana aquí en Frente a Frente. El tema ya aparecerá en pantalla. ¿Nuestros derechos se defienden en las calles o en las mesas de negociaciones? ¿Nuestros derechos se defienden en la calle o en mesas de negociación? Bueno, habrán muchas respuestas en este momento, en ambos lados ha de decir mucha gente en este momento. Cuando las mesas de negociación no responden, como suele suceder históricamente en Honduras, el aparato público se tarda en resolver problemas, la gente acude a las calles. Entonces, cuando la gente mete presión, bloquea una calle, es cuando se le escucha. Eso sucedió históricamente y sigue sucediendo. Pero bien, aquí están los sociólogos para que nos empiecen a dar luz sobre este comportamiento que estamos viendo ahora, Eugenio, en las instituciones públicas como la Secretaría de Salud. No sé si está tomada hoy, se la tenían tomada ayer, posiblemente esté tomada, no he escuchado nada en los últimos minutos, donde hay dirigentes que quieren que 26,000 activistas aproximadamente sean empleados en esa Secretaría de Salud y están presionando al ministro Mateu, exigiéndole que le dé celeridad a los trámites para emplear a toda esa gente, o si no, que se salga, pidiéndole la renuncia. ¿Cómo entender lo que estamos viviendo ahora mismo en el país?
Bueno, en primer lugar, Renato, gracias por la invitación. Saludos aquí, Filadelfo, a don Olvan y a Marcio. En primer lugar, yo quisiera como punto de partida que este tipo de comportamiento, de conflictividad, tiene lo que podríamos llamar bases sociales y bases políticas. Sí. Es decir, esto no surge de la nada. Luego lo podemos ver ya luego en más específicos. Y esa base social, yo creo que no se puede desconocer, Renato, es que el país tiene un acumulado de desempleo y de precariedad laboral que cada vez más se va haciendo muy difícil y se convierte prácticamente en una crisis social. Aunque el desempleo abierto, más o menos, anda rondando el 10%, eso significa unas 400.000 personas, toda la precariedad, gente mal pagada, gente que a veces trabaja y trabaja, mañana no, todo ese problema de su empleo que se le ha llamado otras veces, o su ocupación con varios conceptos, estamos hablando de la fuerza laboral de un 60%. Esto está allí, se mueve por un lado, sale por las caravanas, sale por la economía informal, sale por la violencia, sale por las protestas. O sea, esta es una partecita, explota por algún lado, porque la gente tiene que sobrevivir, no se puede morir de hambre y hace algo. Sí. ¿Qué hace? Esa es la pregunta. Esa es como la base social. Y luego un problema estructural que no se resuelve. El gobierno, luego podríamos ver, si ha estado anunciando una serie de cosas, la presidenta Xiomara de querer generar empleo, pero siempre va a ser insuficiente mientras la sociedad hondureña no cambie en sus raíces más profundas, que es la economía y la política. Sí. Segundo elemento tiene que ver con lo que podríamos llamar las bases políticas, en el sentido que históricamente los partidos, y pues pasa en buena medida, es que va con toda la expectativa de tener un empleo. Y los partidos y las maquinarias políticas en nuestros tiempos, la base ideológica, programática en sociedades más estructuradas, en sociedades como las nuestras, con toda esa precariedad, pesa mucho más que una serie de cosas. Si el gobierno va a tener éxito, pesa mucho la posibilidad de tener algo concreto. En discusiones que yo he escuchado, incluso al mismo presidente de la dice, es que hacerle entender a la gente que ahorita no se puede tener un empleo, querer poner la racionalidad cuando ha estado desempleado, y toda una larga historia de expectativas, no es fácil. Y por otro lado, y no lo entiende muchas veces, y por otro lado, de alguna manera, los partidos para ganar lanzan una promesa, y le ganan con una promesa, y una promesa para muchos de los activistas y líderes es que iba a haber trabajo. Ahora, el Estado se ha dicho que es el principal empleador, pero es un Estado sin posibilidades de absorber toda esta masa de necesidad laboral. Para que tengamos una idea, yo he consultado a los que hacen algún tipo de monitoreo, porque tenemos muchos problemas de datos reales, pero unos 250.000 empleados públicos. Pero varios de esos empleados públicos no se pueden mover, y ningún gobierno los va a poder mover. Usted no puede mover todo el sistema de salud, con plazas de años, etcétera. No puede mover todo el sistema de educación, tampoco sería lo correcto. Y luego en el mismo, otras instituciones estatales, también hay plazas que usted no las puede mover tan fácilmente, ¿no? Entonces está esta presión, que es una presión que nace desde el partido, molestos porque creen que el problema fue la alianza, que el problema fue entregarle al ministro Mateo un ministerio, que no está allí el verdadero problema. Han abierto un diálogo al interior del partido, pero estas expectativas todavía no se terminan de encontrar. Y luego siempre hay cuadros partidarios y a veces hasta gente que debería tener mayor responsabilidad, que también alienta esto creyendo que es el camino de poder encontrar espacios laborales. Y allí va a ser difícil, realmente, si no se buscan alternativas más serias, más profundas, eso va a ser difícil porque sencillamente no hay posibilidades. Mire, Mateo abrió la posibilidad de aquello, todo esto de primera línea que se discutió acá, lo vino a discutir, abrió, hizo acuerdos y empezó a revisar hasta con el Consejo Nacional Anticorrupción cuáles habían sido contratados correctamente, cuáles no, y empezó a resolver lo que le dejaron, que eran con contratos, con promesa de contratación, pero que no lo hizo el gobierno anterior, y él lo ha empezado a resolver. Entonces, es una mezcla de base social con cultura política y con funcionamiento del sistema de partidos y también cómo funciona el Estado.
Pero esto es una cuestión bastante profunda. Yo creo que la solución tiene que haber un diálogo probablemente partidario para poder comprender en mayor profundidad y que el liderazgo partidario pues tenga una estrategia de trabajo con esta gente. Seguro que algunas oportunidades les podrán abrir, pero eso tiene límites. Y el problema, cuando usted habla de 26,000, ¿a dónde se ubican? Sí. Cuando habla de esa cantidad, ¿en qué institución puede absorber cuando a veces son 500, 100 los espacios que pueden encontrar? Entonces, en primer lugar, ubicar esas bases sociales y políticas. Y luego, efectivamente, quedaron una serie de contratos, ahí gente por contrato, en todas las instituciones, Renato, desde lo más grande que es salud, hasta pasando por educación, que también es grande, hasta una institución pequeña que maneja 100, 150 empleados, en menor escala, usted fue a hallar ese problema. Una serie de contratos, sin presupuesto, qué hacer con ellos, porque hay una cosa, supóngase que estos colectivos lograran que se removieran miles y miles de personas que están ahorita empleadas. Entonces van a venir otras protestas, ya no van a ser del colectivo, van a ser las protestas de quienes estaban empleados, porque tampoco van a hallar espacio en eso. Estos elementos son para comprender y contextualizar lo que desde mi punto de vista sería un fenómeno como este, que es mucho más complejo que el mero problema en salud, pero que ahí se refleja actualmente. Sí. Luego viene este problema con los maestros interinos y de Proeco, aunque en el Congreso aseguran que no se derogó un decreto para desemplear a 16,000 maestros, la percepción que hay es que quieren votar estos maestros por sustituirlos por otros que le están exigiendo trabajo al Partido Libertad y Refundación. Esto puede, si no es que ya se está convirtiendo en un desgaste para el gobierno, en un desgaste estar todos los días viendo estas manifestaciones, estos bloqueos de carreteras, esta insatisfacción social, unos presionando por empleo y otros para que no le quiten el empleo. Y otros para retornar, porque, por ejemplo, el caso de usted sabe que el caso de los depurados es un caso polémico. Sí. Se debate en otro tema, que es el tema de la seguridad, etcétera. Pero ahí hay un proceso también de revisión de esos casos, ya lo están haciendo en seguridad, pero bueno, la demanda es la demanda ahora no es querer pasar por ese nuevo proceso, sino ser integrado totalmente de un solo, tal como que si no hubiese pasado nada. Y de alguna manera las autoridades de seguridad están obligadas a investigar, no pueden, como quien dice, abrir la puerta, más allá de que esta medida también es polémica y es discutible, ¿no? Sí. Para que tengan más insumos, los panelistas que siguen en el uso de la palabra, Filadelfo Martínez, Olman Valladares y Marcio Sierra, en 1 minuto 50 segundos les resumimos lo que solo ayer pasó en la Secretaría de Salud frente al edificio administrativo de los activistas, simpatizantes y militantes del partido en el gobierno, exigiendo a Mateu trabajo, sino la cabeza del ministro. La situación entre los colectivos del Partido Libertad y Refundación exigiendo la cabeza del ministro de Salud se agudiza cada vez más. Hoy por segundo día consecutivo se tomaron las instalaciones del edificio administrativo, incluyendo quema de llantas y obstaculizando las actividades de quienes ahí laboran, mientras que en un comunicado reafirman que sus acciones continuarán hasta que se contrate a sus militantes. Aquí depende del doctor Mateu. Si vuelve al puesto para el cual fue electo, que es estar en el Congreso Nacional para hacer leyes, que le vaya bien. Si no, aquí no puedes tener. Ante esto, el presidente del Partido Salvador de Honduras salió a recordar a la militancia de Libre que PSH solo tiene a Pedro Barquero, Luis Redondo y Manuel Mateu en la titularidad de instituciones, que el 99% son de Libre y que los dirigentes deben hacer entender la realidad a sus bases. El problema no es de la persona, sino que simplemente el gobierno no tiene la capacidad de emplearlos a todos por ahora. Sino que es un problema de la necesidad de darle trabajo a mucha gente y que infortunadamente no existe la capacidad económica del gobierno para poder satisfacer a toda su militancia.
Según esta diputada del Partido Salvador de Honduras, este es un problema interno de partido y que no es correcto que activistas de una facción provoquen ingobernabilidad. Por ello hace un llamado al expresidente Manuel Zelaya, pues como coordinador general de su partido, ya es tiempo que los llame y resuelva el conflicto, asegura. Yo lo que le hago el llamado es al coordinador general de Libre, al expresidente Manuel Zelaya Rosales, que tenga acercamientos con estos colectivos, porque la gobernabilidad no solo es de una secretaría, sino que es del Estado. Es del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Por su parte, su compañero de bancada, Carlos Umaña, concuerda y asegura que este problema no es motivo para erosionar la alianza, pues el ministro tiene la aprobación de la presidenta, que el problema es simplemente de solvencia económica. La dirigencia del Partido Libre terminará convenciendo a sus bases de que no es la manera y que además no existen los recursos en este momento para contratar más gente en la Secretaría de Salud. Todos los entrevistados llegan a una sola conclusión. El conflicto terminará cuando los dirigentes del Partido Libre hagan entender a sus bases que el problema es económico y no depende del ministro de Salud, sino del gobierno en general. O cuando se creen las condiciones para que la inversión venga al país y genere los empleos. Es que eso sería lo ideal. Sí. Eso sería lo ideal, Filadelfo Martínez, que los inversionistas locales y extranjeros traigan capital para generar el empleo que tanto necesita la gente ahora mismo. Como introducción quiero darte una explicación. Me tomé un tiempo de enero para acá de no dar declaraciones públicas, precisamente para reflexionar, para sosegar las pasiones, las aspiraciones y eso que tú dijiste, es tratar de entender lo que está pasando en el interior del país y por encima de esas pasiones. Hay mucho de esto. Estamos obligados a entender lo que está pasando, estamos obligados a darle un compás de espera a la presidenta. Eugenio lo planteó muy bien. Y creo que esas pasiones nos desvían. Por ejemplo, una primera tesis que yo tengo es que tenemos que aprender de los 12 años del mal gobierno del Partido Nacional. Primero, queda para mí zanjado el tema de que la reelección es buena para el país. Juan Orlando Hernández violó la Constitución para reelegirse, hizo todo lo que había que hacer de manera ilegal y lo logró. Pero con ello logró hundir al país, hundir al Partido Nacional y hundirse él. Hay una lección aprendida que Libertad y Refundación no debe menospreciar. Porque esa acumulación, lo que está pasando también es que anteriormente cada 4 años había un recambio, ¿verdad? Entonces, y ahora fueron 12. Y entonces ahora estos 12 son 12 años acumulados de una oposición que no tuvo oportunidad de trabajar en la esfera pública. Y entonces no solo es la aspiración de trabajar, sino que Libre tiene otro problema. No son los que están desempleados, sino los que están empleados y no conocen cómo funciona la administración pública. También tenemos ese otro problema de por medio, de que están aprendiendo de cómo hay que gestionar la cosa pública. Entonces, yo creo que para empezar tenemos este conflicto que merece una reflexión profunda y yo intentando responder la pregunta, yo digo que los derechos se defienden en la calle cuando se han agotado todos los mecanismos de negociación. Y hasta ahora yo he visto en el gobierno la voluntad de querer dialogar y hay que decirlo con franqueza, es cierto que estos grupos tienen justificaciones, pero también hay deseo de imponerle al gobierno, de aprovecharse de este caos para imponer unas aspiraciones que están desconociendo todo este escenario que Eugenio planteó. Y mientras desconozcamos esta realidad, el problema finalmente no se resuelve, sino que más bien se profundiza, porque tú lo dijiste muy bien también. Mientras no generemos un clima de confianza en el gobierno, en la democracia, no va a haber inversión. Y sin inversión no va a haber empleo. Entonces, fíjate que decidí venir un buen momento porque todos deberíamos estar alegres por el invierno.
Pero la extrema vulnerabilidad de Tegucigalpa, por ejemplo, nos lleva a la realidad, y la realidad no es que los policías están depurados, la realidad es que el país no funciona para nada. Funciona para una pequeña élite, porque hay una pequeña élite que sí se ha seguido enriqueciendo en medio de la pobreza en que este país se debate. Y esos son los problemas de fondo que tenemos que debatir, que requieren despojarse de estas pasiones. Entonces, yo aprovecho esta primera intervención para decir que estamos obligados a darle oportunidad al gobierno de la presidenta Xiomara Castro para que pueda encontrar cómo manejar este país, cómo resolver estos problemas. Ninguno de los problemas que se ha planteado acá se resuelven de la noche a la mañana. Y las soluciones que se puedan encontrar ahora crean nuevos problemas, como Eugenio lo planteó. Entonces tenemos que pensar más allá de las aspiraciones. Yo te digo, por ejemplo, el tema de la policía, porque también, como no queremos aprender, como hay mucho de pasión, hay que reconocer que la depuración, probablemente con algunos defectos, pero la depuración que se hizo en el gobierno anterior nos permitió mejorar el funcionamiento de la policía, reducir los índices. No podemos desconocer eso. Y es probable que se cometieron errores, pero en gran medida la depuración ayudó. No nos olvidemos la policía que teníamos antes de la depuración. Por ejemplo, solo para darte un dato. Y así, por igual, es impresionante la cantidad de manifestaciones. Y yo me pregunto, ¿por qué no hicieron estas manifestaciones en el gobierno anterior? Porque ya algunos problemas existían. Y los movimientos sociales, y no me vengo con el cuento que porque la policía era represiva ni nada por el estilo, sino sencillamente porque quieren aprovechar que este gobierno es un gobierno que quiere dialogar, que está abierto para imponer, y no se puede imponer en medio de una situación calamitosa en que se encuentra el país. Ok, porque tenemos por un lado a los maestros, tenemos por otro lado a los policías, tenemos por otro lado a los trabajadores de salud, ya por lo menos las aguas se han calmado en el transporte, momentáneamente, que ha mantenido al país también paralizado en sus principales ejes carreteros. Pero salgamos del problema que hay en la Secretaría de Salud, que este problema, según las declaraciones que estoy escuchando, no sé si tiene suficiente alcance como para deteriorar una alianza entre dos partidos que gobiernan Honduras, el Partido Salvador de Honduras y el Partido Libertad y Refundación, pero que ya comienza a afectar las relaciones en función de las manifestaciones que estoy escuchando de algunos dirigentes del Partido Salvador de Honduras. Olvan Valladares, no se puede sacar a todos los empleados de salud pública que trabajan actualmente para darle empleo a 26,000 trabajadores afines a libre que quieren trabajar en la Secretaría de Salud. ¿Cómo hacer entender que es muy difícil que todo el mundo trabaje en la administración pública? La pregunta sencilla, pero directa. ¿Cómo hacerle entender a toda esta gente que ya el gobierno y la administración central y los órganos desconcentrados no aguantan con más empleos, que ya están sobrepoblados? Olvan, adelante. Gracias. Muchas gracias, Renato. Un saludo a Eugenio y a Filadelfo. Hace tiempo no los escuchaba, y a Marcio, que está desterrado allá, entiendo, en Washington. Renato, lo que estamos viendo es sencillamente el punto de ebullición donde ya las aguas están hirviendo, pero que han venido calentándose durante muchísimos años. Esto no se genera ahora. Esto se genera desde que tenemos conciencia, solo que los estilos que se están utilizando ahora ya rebasaron precisamente las actitudes tradicionales de la sociedad hondureña, demandando atención de las autoridades gubernamentales para poder satisfacer sus necesidades. Mire, Renato, el problema con las calles es que las calles no tienen inteligencia. Usted hablaba cuál es la diferencia entre la calle y la mesa de negociación. En la mesa de negociación es donde los actores desplegan todas sus capacidades intelectuales, todas sus
facilidades de negociación para poder llegar a un arreglo amistoso que, si bien no satisfaga al 100%, porque no se podrá a todas las partes, por lo menos los deje en un compás de espera y se reduzcan las tensiones. Explicar exactamente, incluso ni siquiera los factores de justicia de la demanda, porque el problema es que muchas de estas actividades del tumulto callejero no son necesariamente espontáneas, no nacen de la necesidad del pueblo. Posiblemente personas que tienen mucho más necesidad que los que están en la calle, están en sus casas reflexionando y no se atreven a incorporarse porque están pensando de otra manera. Sin embargo, están sufriendo los embates del desempleo. ¿Por qué en este momento en que tenemos una población 10%, dijo Eugenio, en materia de desempleo? Entonces la pregunta es, ¿y 25,000 personas que forzosamente tendrían que entrar a trabajar a una dependencia tan sensible como es salud, van a resolver el problema del empleo en Honduras? Cuando estamos hablando de un 10% de la fuerza laboral que necesita trabajo, necesita ingresos para dar alimentación a su familia. Y entonces cuando 25 pudiesen hipotéticamente lograr sus objetivos, se terminó el problema del desempleo. Porque aparentemente para el sector gobernante lo importante es tener satisfechos a sus correligionarios, a sus compañeros, a sus activistas. Eso es lo que les interesa, pero no se ponen a pensar que Honduras es Honduras y Honduras somos todos. Entonces, este es un problema muy complejo. Y algo muy importante que tenemos que ir viendo, Renato, es que la verdad es que yo cada vez siento que nos estamos desculturizando, no estamos mejorando nuestros niveles de convivencia, y esto es producto precisamente de los malos gobiernos que hemos tenido, y particularmente en los últimos 4 gobiernos es que se ha tolerado una cantidad de cosas. Y me preocupa más y me duele que la misma sociedad nuestra, nosotros mismos, con las excepciones, y voy a ponerlos ahí, de los voceros que en algún momento, en los momentos más candentes de estas situaciones, elevaron sus voces para advertir lo que estaba pasando, y sin embargo la sociedad en general guardó silencio. Los gremios magisteriales, los sindicatos, las centrales obreras, el Consejo de la Empresa Privada, cuando se advertía, por ejemplo, que la reelección, que ha sido el detonante de esta crisis, esa palabrita tan maleada que es reelección, cuando 4 o 5 voces se elevaban con mucha fuerza, la sociedad hondureña cayó en un letargo y no reclamó sus derechos. Ahí es donde yo hubiera querido ver a una Honduras en las calles reclamando el respeto a la ley y el respeto a la Constitución de la República. Estas cosas de aquí, alguien preguntaba, ¿por qué salud pública? Y yo, hilvanando un poquito así, haciendo algunas conjeturas, pienso, es que salud pública es la Secretaría de Estado más vulnerable que hay. Para los que nunca estuvieron de acuerdo con la alianza PSH Libre, porque hubo muchos libres que no estuvieron de acuerdo, la verdad es que el debilitar al único ministro que hay con ese rango en una secretaría tan importante es precisamente un logro. Y ahí, obviamente, si hubiera que reemplazar al doctor Mathieu, el reemplazante no sería con mucha seguridad ningún representante del partido PSH. Pero, Renato y amigos, miren, ¿sabe cuál es lo triste? Que hemos olvidado totalmente
la importancia que tiene la capacidad para desempeñar un puesto público en momentos en que un país está de rodillas implorando a la comunidad internacional que se le condone, que se le ayude, que se le dé hasta para comprar pupitres de una escuela, que es vergonzoso. Estamos en una situación tan complicada que se necesita mucha inteligencia y mucho valor también. Yo me uno a estos consejos que se han dado a la primera magistrada del país, a doña Xiomara, es que asuma el mando y que no importa quién sea, pariente cercano o compañero de partido, lo que sea, pero que la historia la va a juzgar a ella como mandataria. No lo va a juzgar a sus ministros, ni va a juzgar a sus líderes de partido, sino que la historia va a registrar, y ya la está registrando, como que este es el gobierno de doña Xiomara. Y entonces tiene que ver qué va a poder hacer y que no permita precisamente que esto se le vaya a ir de las manos. Tiene que empezar una campaña del gobierno mismo en el sentido de advertir a todos esos correligionarios que están obligados a dar un compás de espera y ser claros, no arrastrar los pies esperando que las cosas se vayan suavizando por sí solas, no, ser claros, señores, no hay plazas disponibles en salud pública, ni en Hacienda, ni en finanzas, ni en ningún otro, no hay plazas disponibles. Esperemos que el gobierno coja fuerza, coja vapor, para que se empiecen a abrir oportunidades en el sector privado, porque también el sector privado, mire, esto es una cadena, frente a esta anarquía que se está dando, el sector privado está frenado. Y si no, que lo diga la banca tiene una disponibilidad de recursos inmovilizados que ya superan históricamente los niveles que hemos tenido en reservas bancarias. Muy bien. Y es precisamente porque no todavía hay confianza de los inversionistas locales. No estoy hablando del gran inversionista extranjero. Muchas gracias. El inversionista local para que pueda invertir. Muchas gracias. Solo les voy a pedir que sean más breves en las respuestas para ir dinamizando esto, pero agradeciéndoles de antemano su comparecencia al programa. Antes de que intervenga el sociólogo Marcio Sierra, solo te quiero hacer unas preguntas, Eugenio, por lo que estaba diciendo Olvan Valladares. Tú que estás en las reuniones del gabinete de gobierno, ¿por qué esa percepción que queda de que no es doña Xiomara la que manda, sino que otras personas? Bueno, la gente debe conocer de los que están ahí dentro, viendo las reuniones de gobierno, quién manda en el país. Bueno, yo creo que esa percepción se construyó desde antes de las elecciones, Renato, ya estaba una cuestión generalizada y tiene varias aristas. Una es, aquí estuvo precisamente el ministro de la presidencia. Le hiciste esa pregunta y él se expandió, le explicó, no voy a remarcar más, pero explicó el peso que evidentemente tiene el liderazgo del expresidente Zelaya en la familia y una serie de cosas. Y luego también no deja de tener una dosis de cultura política patriarcal también. Siempre tiene una dosis. Lo mismo, con guardando diferencias, se ha dicho de otras mujeres. Pero yo te diré, Xiomara está tomando decisiones, tiene capacidad de tomar decisiones y no es la mujer, como a veces se quiere parecer, que es una persona que no tiene el carácter de tomar decisiones. Lo que tiene es una política probablemente, que es lo que quisieran ver, un poco de estar más en los medios o más en comunicación o en estrategia de comunicación, más de frente. Eso es lo que yo te podría decir. Y lo otro, en los primeros 3 meses, desde el retorno a la democracia, mira, yo no recuerdo tanta presión de los simpatizantes, activistas y militantes de un partido pidiendo trabajo como en este gobierno. Sinceramente, nunca había un gobierno tan presionado por sus propios activistas, exigiendo gobierno y creándole situaciones incómodas, en este caso a la presidenta. Bueno, mira, yo creo que ahí, que lo más fuerte de eso, para poderlo comprender, luego se puede juzgar y debatir y decir qué cosas son positivas o negativas.
creo que es lo que ha dicho Filadelfo. La alternabilidad que teníamos entre dos partidos era una alternabilidad casi cada 4 años, a veces no, pero era bastante seguida. Ahora hubo una construcción de 12 años. Mucha de esta gente, Renato, que está ahora buscando un trabajo, es una nueva generación. Sí. Una nueva generación que se ha graduado a veces en la universidad, porque no solo son gente de nivel educativo bajo, hay gente universitaria que anda buscando cualquier. Basta que uno mire alrededor de la familia de uno, Renato, para darse cuenta qué significa el problema del empleo en este país, o ver los amigos, o ver las amistades. Y uno dice, es un problema grave, serio, que a veces lo pasamos fácilmente los que tenemos resuelto ese problema. Entonces, 12 años con una gran expectativa de cambio, con un gran malestar por todo el mal gobierno y toda la corrupción. Entonces, todo esto se mezcla y evidentemente va. Que no son los más pobres los que están protestando, los que no son todos ellos. Sí, claro, y eso siempre pasa en los movimientos sociales y en las protestas. Y aquí hay otro elemento de contexto que es importante que se entienda desde quienes plantean estas protestas, y es que no hay que confundir en el sentido que el gobierno tiene una política de respeto a los derechos humanos, de no represión en principio, de no estar desalojando. O sea, en ese tema de derechos humanos hay un cambio radical. Mira, yo creo que si no se reconoce eso, pero también tiene que haber un balance en el sentido de qué es lo que es posible ahora, qué será posible después, etcétera. Y quienes protestan deben comprender, porque mira que ahora cada grupo que se toma una carretera lo que dice, no, es que nos han enseñado que así es que uno logra sus objetivos, tomándose las calles, porque puede llegar un momento en que ese bloqueo permanente de carreteras desgaste tanto la paciencia del gobierno, porque está afectando la economía, que tengan que recurrir a la policía para desalojarlos. Mira, esa paciencia, esa tolerancia se puede acabar, Eugenio, porque la gente o los grupos de presión se aprovechan de la tolerancia del gobierno en ese sentido. No, claro, o sea, el gobierno tiene que garantizar también una serie de cosas, y la presidenta obviamente también. Entonces, por eso te digo que en este momento el hecho que yo creo que se está haciendo una lectura equivocada de esa apertura hacia los derechos humanos. Sí, correcto. O sea, yo creo que se está haciendo una lectura equivocada. Comparto. Se está haciendo una lectura de que como libre fue una cuestión que viene de mucho de la protesta por el contexto que se vivió. Ahora es el camino para poder allanar un camino hacia un empleo. Yo te diré, aunque saliera el doctor Mateo, ese problema no lo va a resolver ninguna otra persona. Sí. Y no es que él tiene el apoyo de la presidenta, le he dicho, siga adelante, tiene el apoyo de la presidenta, del gabinete, etcétera. Pero ese problema no se resuelve cambiando a una persona, es un problema mucho más profundo. Ahora, el partido ha abierto un espacio de diálogo. Aún así, siguieron esta protesta, pero esperemos que eso dé un resultado. Mira que el diputado que lanzó aquella piedra contra aquel edificio de una institución de las mujeres, y el argumento fue, esto fue lo que me enseñaron a mí. No, ahí en ese caso. Mira que ese es el extremo. En ese caso, lo que tú ves ahí, cuando yo dije, tiene una base de cultura política. En ese caso lo que tiene es una aberración total en términos de cultura política, porque sencillamente, Renato, yo le voy a decir esto, un partido gana para gobernar y tiene que gobernar con sus cuadros, si no está, o sea, si llega para que todos los cuadros sean de otro partido, o sea, ¿para qué llega? Ahora, Libertad y Refundación, un partido que por primera vez, aun cuando se diga que el presidente había gobernado y que vienen bases liberales, está con gente nueva realmente y está buscando renovar y todo. Y eso se refleja desde lo más alto hasta lo más bajo. Ahora, falta, a lo mejor toca formarse, ganar experiencia, etcétera, etcétera, pero no es fácil. Además, gente como el doctor Mateo y los que estamos en algún cargo, nos toca hacer el balance. Si bien es cierto, ganó un partido, pero no puedes, hay cargos así que solo porque tenga la condición de militante, si no cumple el perfil, tú no puedes, si crees en la institucionalidad, responder a eso, que es lo que hizo Ciudad Mujer en ese caso, de manera correcta. Y lo otro que te quería preguntar, y yo le pregunto a Eugenio, porque es que lo estoy aprovechando en su condición de funcionario del gobierno y de sociólogo, por eso es que le hago más preguntas a Eugenio, porque mira, lo otro es que yo capto, uno capta, Filadelfo, uno capta, porque conversa con diversos sectores. Fíjate que yo comienzo a percibir que hay algunos sectores que ya les están haciendo
miedo sobre los objetivos, y no de doña Xiomara, sino de Mel. Yo ya siento que Mel está metiendo, no digo que Mel lo está metiendo el miedo, sino que está surgiendo el miedo por algunas cosas que están viendo. Mira, no hay agenda oculta en esas revueltas de activistas y militantes de Libre para crear este clima así de desasosiego. ¿Tú crees que es auténticamente la necesidad de trabajo de la gente o es una agenda oculta? Mira, Renato, yo te digo una cosa, desde antes de 2009, y yo de 2009 para acá, yo siempre he escuchado esta idea de la agenda oculta, de la agenda conspirativa. Y ahí voy a decir dos cosas. Una de las primeras cosas que yo aprendí como sociólogo y que los grandes maestros me advirtieron: jamás creas que aun cuando alguien quisiera manipular los factores y los actores de tal manera que puede crear una realidad y que esa realidad funcione como si fuera, eso no es posible. Si crees eso, abandona la sociología, andate a estudiar cualquier otra cosa para entender la sociedad. Eso en principio. Ahora, que alguien pueda intentar hacerlo y que a veces se conspira y se hace cosas, es real. Pero yo diré una cosa: el presidente Zelaya es de los más interesados de que haya gobernabilidad, porque él entiende el proyecto de político partidario y sabe que esto no es bueno para la presidenta. Y yo sé que a veces ha sido ese concepto de esa conspiración ha ido a tal nivel que a veces entre cotidianidades se ha dicho una de las aberraciones más grandes, me parece a mí, porque yo te lo puedo decir que no es así, y es de que el presidente Zelaya es el más interesado en que fracase el gobierno de Venezuela. Mira, hasta eso a veces se ha llegado a decir. Eso realmente trastoca ya, yo no sé si un problema de falta de conocimiento, por no decir otra palabra, o realmente de ideas malsanas. Sí. No, y como yo sé que el expresidente Zelaya nos mira, ya alguna gente se le instaló en la cabeza, presidente, que usted a toda costa le va a meter al Estado la constituyente y la nueva constitución, y que crea condiciones muchas veces de inestabilidad y confrontación interna en función de esos objetivos. Dos cosas más, Renato. Mira, una de las primeras cosas de eso que se ha metido del presidente era que íbamos a estar en un gobierno de un discurso permanente antiimperialista, enfrentado y agradado de la greña con Estados Unidos. Mira, la presidenta ha sido enormemente responsable en ese tema de política exterior. O sea, incluso cosas que planteó en el plan han quedado ahí en pausa. Como que iba a entrar a relaciones con China, como lo de Taiwán, que fue incluso uno de los primeros países con los que se reunió, las buenas relaciones con Estados Unidos, más allá del problema de los tweets que aquí has tenido también al canciller, sí, el ministro de Relaciones Exteriores. En eso lo han manejado, y lo han manejado porque entiende este país en el gran problema que está. Y en otros temas, con todo este tema del transporte, de los combustibles, con todas estas protestas, ha planteado un problema de solución hablada. Tuviste a la ministra Laura, cómo se vino. Sí. Aquí para abordar el tema con el tema de la leche, que al final creo que están avanzando en ese tema. Pero aquí está dispuesta a dialogar. Y eso no solo tiene que ver con el papel, y estoy convencido con la actitud de la ministra Laura, estoy convencido que es porque ella lo cree, pero además porque sabe que también es una línea de gobierno de tratar de buscar soluciones a estos problemas de la manera menos conflictiva. El transporte, bueno, y era un problema entre empresarios y los transportistas, tuvo que mediar el gobierno. Ahora está el problema de la energía, que preocupa a esta gente, pero se le está buscando ahí también no ir con una línea como que va a confiscar. Es decir, yo creo que hay una serie de elementos que dicen que se está buscando una gobernanza. Ahora, hay problemas serios que trascienden, que no se van a resolver, que va a llevar una pausa, que dependerá de un montón de factores. Y de bueno, aquí se hablaba de la inversión extranjera, pero Filadelfo, la inversión extranjera en los últimos años han dado a $1.000 millones. A veces ha llegado casi a 600, no ha llegado ni a los 1.000 millones. Y las remesas este año van a llegar a los $8.000 millones. Los pobres huyendo de este país para financiar este país. O sea, en esa situación estamos. Pero sabes algo, y aquí concluyo porque quiere intervenir Filadelfo y ya vamos con Marcio Sierra. Mira, Eugenio,
lo que menos quisiéramos los hondureños es que repitamos la historia del 2008. Crear aquel clima de tensión que desembocó en algo que le ha hecho daño al país. Yo creo que deben elaborar una estrategia auténtica y de sinceridad. Ahora, hagámonos esta pregunta, Renato, para que termine su pregunta. Permítame hacer una pregunta. Más allá de este problema que estamos viendo, del tema del empleo y de la militancia y del derecho, por toda esa cosa, que es lo que vamos a seguir analizando, ¿cuáles son los grandes variables y factores que se ve que el gobierno de Daniel Xiomara quiere ser un gobierno de conflictividad, de caos y desorden? ¿Cuáles son los mensajes que haya mandado en términos concretos de lo que ha hecho? Yo honestamente me gustaría saberlo, para decir que vamos hacia escenarios. No, es que al contrario, lo que te quiero decir es que yo coincido contigo. Ha sido una política de tolerancia contra la gente que presiona y reivindica algunos derechos. Todo lo contrario. A donde yo quisiera es separar la gestión de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Yo coincido contigo en casi todo. Pero que no crezca ese rumor de la agenda política de Mel y de los objetivos de Mel. Y en esto yo creo que Mel debe ayudar. ¿Quiere Mel una constituyente para una nueva constitución? ¿Qué fue lo que desembocó, que tuvimos ese desenlace en el 2008? Aquella cuarta urna donde se creía que Mel quería una constituyente para una nueva constitución. Mira, si el gobierno logra separar esas cosas y aclararlas plenamente, va a gobernar con más tranquilidad, doña Xiomara. Yo coincido que está creando condiciones en función de armonizarnos, de que aprendamos a convivir después de varias décadas que hemos estado enfrentados. Pero lo que ya comienzo a percibir, y no te lo digo de una manera crítica, sino que lo comienzo a percibir con preocupación y temo ese desenlace y esa falta de armonía que tuvimos en las últimas décadas, es en los objetivos de Mel. ¿Tú crees en esos objetivos de Mel, de una constituyente, una nueva constitución que salpica al gobierno de la señora Castro? Mira, yo personalmente creo que tarde o temprano es necesario que asistamos a una constituyente. Yo personalmente. Número uno. Número dos, que el partido y el presidente Zelaya lo creen, siempre lo ha dicho, en eso él no ha negado. Y tercero, que ha dicho que no hay condiciones para ir hacia esa constituyente, también lo ha planteado de manera clara desde las elecciones y después de las elecciones. Incluso se atrevió a decir en uno de los programas: no hay posibilidad de una constituyente, porque abrir el tema de la constituyente en Honduras es enfrentar a los grupos de poder empresarial, es enfrentar, dijo, al problema de Estados Unidos y a los militares. Dijo, no hay condiciones para esa constituyente. Pero mira, yo siento que ya se les metió en la cabeza que esos son los objetivos de Mel. Yo preferiría que esta vez Mel nos diga con toda claridad: mi agenda política es esta. Mi agenda política es esta. Que diga con toda claridad a la gente para que no comiencen los rumores. Pero que su agenda política no salpique y trastorne la agenda de su esposa, que es la presidenta de la República. Mira, es un tema sensitivo y difícil, ¿verdad? Claro. No, y es un tema que por muchas razones está ahí y... Mira, igual se presta. Mira que la producción me está diciendo, solo hemos hecho una pausa. Se presta muchas cosas. ¿Tú crees que Mel tenga una agenda política? Mel, claro. Diferente a la de la presidenta Castro. El Partido Libertario de Fundación tiene una agenda política, él como coordinador tiene una agenda política de cosas que quiere hacer, pero sabe que ahorita es un momento del gobierno de la presidenta y que cosas que el partido quiere hacer no las puede hacer en este momento, como ir a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Tú crees que el partido, y yo estoy de acuerdo también, por eso en este momento, mientras me lo permitan, seré un colaborador? ¿Crees que el partido quisiera reformar, incluso la misma presidenta probablemente, no lo ha dicho, quisiera reformar la Constitución y etcétera, y buscar y debatir con la sociedad una nueva forma de elegir la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que sí, es necesario. Ahora, ¿se va a hacer? No. ¿Hay condiciones? No. Yo creo, el político tiene que tener
sus objetivos, sus ideales, pero también tiene que tener algo que llama sentido de la responsabilidad. Y yo es lo que rescato de doña Xiomara. Mira, en las reuniones yo rescato 3 cosas que las dije la otra vez que estábamos con el ministro José María, el ministro Rodolfo Pastor, de María y Campos, como te gusta decirle el nombre completo. Él y ha dicho, 4 años son poquito, ha dicho la presidenta, para sentarnos a ver los problemas. Hay que trabajar sobre los problemas. O sea, tenemos que trabajar porque el tiempo es, no tenemos el gran tiempo como para creer que esos problemas no se van a trabajar. No corrupción, a trabajar, y la gente más excluida y más pobre, hay que ver qué es lo que se hace por ahí. Entonces, en eso... Y para que mire que mis preguntas simplemente se elaboran y son manifestadas en público con el objetivo de que este Estado ya no siga fracasando. Mira, te va a sorprender, pero ya lo he dicho, y la empresa me lo preguntó un día, Renato, ¿y usted por qué dice públicamente aquí en Televicentro que le parecería una nueva constitución? Mira que yo creo en una nueva constitución. Creo que esta no solo está parchada, sino que interpretada al antojo. Mira, yo te hago estas preguntas en función de lo que creo, de mis convicciones. Me lo preguntó la empresa. ¿De por qué realmente piensa que el país se compone con una nueva constitución? Esa es mi manera de pensar. Pero ¿sabes qué digo? Que nos lo aclaren para que la gente no esté en incertidumbre. No, y no solo eso, la pregunta es cómo se hace. Que nos digan plenamente la agenda política, y que esa agenda política, si lleva contemplado eso, no salpique la administración actual para que el país se enrumbe en los objetivos prioritarios que tiene, crear condiciones para atraer inversión en este momento y generar empleo. Que no hayan rumores, que no haya nada oculto, y que todo el mundo se concentre en sacar al país adelante y de la pobreza en que estamos, ¿ves? Bueno, yo estoy lucubrando, pero te lo digo, yo soy de los que creo que el país necesita un nuevo pacto social. Sí, pero necesita un nuevo pacto social. Pero dicho abiertamente, si vamos a ir a una constituyente para una nueva constitución, que lo hagamos como los chilenos, que nadie anduvo ocultando nada. Nadie anduvo ocultando nada, ¿ves? No, y un nuevo pacto y una nueva constitución pasa por un pacto de hacer sobre el pacto precisamente. Es decir, tiene que tener un nivel importante. Pero vivir en esa relación de hipocresía, a saber qué está haciendo Mel, a saber si Mel está conspirando, a saber si Mel está creando estas condiciones de presiones sociales para sus objetivos. Por favor, eso le ha hecho daño al país. Mejor pongamos todas las cartas sobre la mesa y definamos qué queremos, pero con sinceridad, auténticamente, no con reservas, porque esas reservas, elucubraciones y temores le hizo grande daño al país en las últimas 2 décadas y le puede seguir haciendo daño. Vamos a la pausa. Marcio, discúlpame, tú tendrás la palabra inmediatamente y luego Filadelfo Martínez. No, pero Marcio, ¿y tú cómo analizas las presiones en este momento, no solo de los colectivos de Libre, sino por todos lados, lecheros, policías, transportistas, todo el mundo exigiendo en este momento ajustes y mejoras en sus negocios, más rentabilidad en sus negocios? Marcio, gracias por ser comprensivo y atendernos en esta invitación que te hemos hecho. Sé que estás en Washington, adelante. Sí, bueno, buenos días a la ciudadanía que nos está escuchando y a los panelistas que están conmigo y que yo formo parte del grupo. Yo quiero decir algo y siempre me caracterizo por no necesariamente estar de acuerdo con todo lo que están diciendo. Obviamente que van a defender al gobierno quienes están como funcionarios públicos, eso es obvio. No van a escuchar algo que vaya a ir en contra, aunque en algunos aspectos sean objetivos. Otros que también por su afinidad con ciertas posturas va a decir también cosas que pueden ser positivas, pero que realmente al ver los hechos no lo son. Yo quiero decir lo siguiente.
Para mí este gobierno empezó mal y continúa peor. No es cierto toda esa belleza que se está planteando. No estamos haciéndolo bien. Uno percibe desorden y eso se puede ver si viéramos estadísticas, el número de protestas que se está dando y tratar de comparar con los primeros 100 días de otros gobiernos y verían que las protestas han aumentado dramáticamente. Se ve desgobierno. Estamos viendo una gobernanza sesgada y sectaria. No es cierto que estamos viendo una gobernanza ejemplar. Al contrario, es una gobernanza emocionalista. Vean las situaciones que han ocurrido en el Congreso. Los humillaron a los diputados opositores, le sacaron toda la mueblería que tenían, los tienen sin oficina, los llevaron a la calle. Situaciones de esa naturaleza. Por otro lado, tienen una motorizada que la llevan a las instituciones cuando quieren actuar de una manera más amenazante. Eso crea desgobierno, crea caos. Nosotros estamos observando que hay violación de derechos humanos, hay violaciones y no pretendan esconderlas. Hay situaciones, por ejemplo, eso de estar psicológicamente amenazando a los profesores que los van a desemplear, una masacre laboral de 30,000 empleados. Eso afecta psicológicamente. Eso es parte de un proceso que está siendo mal concebido. Yo siento que se está creando confusión. No ha habido realmente y no observamos que haya una intención de integrar una visión de país. Esto se está haciendo de una manera unilateral y obviamente no están claros tampoco con si vamos a ir a una transición de un socialismo democrático o no. Tal pareciera más bien que se está siguiendo con las mismas políticas neoliberales, pero con un discurso populista de contenido socialista propiamente. Yo sí creo que no estamos bien. El gobierno está anulada la participación de la presidenta Xiomara. Ahora han salido con un esquema de Asamblea Nacional de Poder Popular, que si usted la analiza en términos bien concretos, se va a fijar que es un instrumento que se tiene para poder evitar una alternativa distinta de organización del poder popular que antes se denominaba poder ciudadano. Y además están actuando en condiciones en que no hay realmente una oposición, hay ausencia de oposición. Entonces, yo no sé por qué, por ejemplo, plantean de que hubo un mal gobierno en el pasado, siempre se van para atrás, y después reconocen de que sí hubo acciones positivas. En el caso de la seguridad, si se dice que antes estuvo mal, ¿por qué se dice que ahora sacan con que la seguridad se mejoró? Yo pienso y respeto el planteamiento de Eugenio, siempre es ponderado y realmente tal como lo ha planteado, pues fue objetivo, pero hay cuestiones que se están minimizando o no se están viendo. Yo siento que no hay un enfoque de gobernanza correcto. Hay situaciones ahí que no las están manejando bien. Se percibe, y eso lo dijo Renato, de que una cosa es lo que está planteando a nivel de Organización Popular MEL y otra cosa es lo que está haciendo ella como presidente. Yo no creo que haya tal distanciamiento, sino que más bien no tienen una correcta apreciación de la arboleda que que tenemos. Estamos actuando de forma inmediatista y cometiendo errores. Miren lo del procurador, esa es una violación del Estado de Derecho. Vean lo de esa
ley de amnistía. Esa ley de amnistía fue mal concebida y la aprobaron tan a la carrera que favorecieron corruptos. Entonces, vean una serie de cosas que hay que verlas para ser más objetivos. Hay nepotismo, un nepotismo crudo. Hay corrupción, están comprando carros a lo loco. Y están, yo tuve oportunidad de ver un diputado del Partido Libre llegar a un banco con una vigilancia. Yo pensaba que era Mel el que estaba llegando. Y era un diputado que llegaba a sacar dinero al banco con todas 2 patrullas y se bajaron los policías, se pusieron frente a la puerta. Eso no es correcto. Entonces, yo creo que debemos de ser más objetivos en ese sentido y ver las cosas como tal, ¿verdad? Yo siento que no lo estamos haciendo bien, y cuando digo no lo estamos, ¿y por qué digo no lo estamos? Porque el gobierno tiene que entrar en una fase integracionista. El país se nos va de las manos y no va a ser solo responsabilidad del Libre sacarlo del hoyo en el que está. Es una responsabilidad de todos, y la oposición no socialista o no simpatizante con los principios políticos que tiene Libre son bastantes. El Partido Nacional, no lo subestimen, sacó 1.200.000 votos, un poco más, que son reales, ¿verdad? Entonces, lo que se está observando más bien es un descontento de esas personas que ayudaron a que ganara el Partido Libre y no les están cumpliendo bien. ¿Cómo pueden venir entonces a decir de que tienen una estrategia? Porque la tienen. Eso de oculto es una manera de expresar oposición, pero realmente es porque tenemos dudas, porque las dudas se perciben porque no hay claridad hacia dónde va, y no hay claridad hacia dónde van porque no es cierto que están dialogando. No es cierto, están imponiendo leyes, están imponiendo acciones. Por ejemplo, esa cuestión de la Asamblea Nacional de Poder Popular, eso tienen que dialogarlo. Eso no es solo una responsabilidad del gobierno, es de todos. Y sí reconozco que todos queremos que esto salga bien, que esta transición vaya bien. Nosotros, desde el momento en que se reconoce que ganaron las elecciones, desde ese momento hay apertura ya, hay condición para hacer un buen gobierno, pero no lo están haciendo bien. Y no lo están haciendo bien porque todavía son sectarios, porque todavía creen que son los únicos que le van a dar solución a la crisis que enfrenta el país. A mí me parece que debemos de ser consecuentes con el gobierno, pero también tenemos que ayudar a que se pueda hacer un gobierno más equilibrado. Yo no veo que estemos actuando bien en el aspecto macroeconómico. Estamos siguiendo con las mismas políticas neoliberales. No se están proponiendo alternativas. En la parte de empleo no estamos haciendo nada, más bien lo que estamos haciendo es creando una situación de rechazo por parte del inversionista internacional, porque hasta para cambiar ciertas leyes que se consideran que no son apropiadas para atraer inversión, no lo hicieron conforme a un diálogo, sino que lo impusieron. Entonces, para resumir, porque no voy a hablar tanto porque ya lo dijeron todos ustedes, todos parecieran que son sociólogos. Entonces, miren, en primer lugar, yo pienso que si no se proponen hacer un gobierno más integrado, más que el diálogo no sea populismo, sino que sea real, que el diálogo se haga sobre la base de objetivos que se quieren lograr en este gobierno. Eso no se ha planteado. Lo otro, que no se esté todavía con esa actitud de culpar el pasado
por lo que tienen en el presente. Si ganaron las elecciones, no es para que estén justificando situaciones del pasado, sino para que nos den respuestas de cómo superar ese pasado. Y no lo están haciendo bien, porque hay ejemplos todavía de corrupción, hay ejemplos de nepotismo, hay ejemplos de violación de derechos humanos y hay ejemplos de un irrespeto al Estado de Derecho. En el Congreso mismo todavía tenemos una junta directiva que es ilegal. Esa junta directiva no salió como debió haber salido. El procurador también es ilegal. Entonces, yo siento de que hablemos claro, pues. O sea, está bien que esté gobernando libre, está bien que haya ganado libre, está bien que demos oportunidad a la democracia hondureña de tener un nuevo enfoque de manejo de gobernanza políticamente correcto. Pero ¿qué sucede? Que no lo están haciendo bien. Eso hay que reconocerlo. Tenemos descontento. ¿Por qué se está produciendo entonces ese desorden? ¿Por qué hay desorden? Tú lo decías, Eugenio, que es una cuestión como que la protesta viene a ser por una acumulación de un montón de cosas, de frustraciones estructurales que tenemos. Tienen razón, pero ¿y entonces para qué llegamos a gobernar? No llegamos a gobernar para justificar, llegamos a gobernar para salir del atraso en que tenemos y hasta ahora no se ve claramente para dónde vamos. No está clara la política, la economía política que ustedes quieren establecer no está clara. No se tiene claridad en el sentido de si vamos a seguir con esas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que lo que siguen es con su esquema neoliberal. Si vamos a seguir con eso, entonces, ¿cómo es que lo van a aplicar y en qué lo van a aplicar? ¿Cómo están ustedes conversando con la empresa privada para ver cómo podemos crear un modelo alternativo más racional y más inclusivo? No, todavía nada. Entonces, yo sí creo que hay que dar tiempo. Creo que el gobierno tiene todavía más que decir, más que hacer, pero hasta ahora, sinceramente, yo no soy optimista. Siento que empezaron mal y que las cuestiones continúan para peor. Filadelfo Martínez, yo sé que tú quieres replicar, solo espérame unos segunditos. Filadelfo. Lo primero, Renato, es que está bien, ¿verdad? Pero a eso me refiero con las pasiones. Creo que todos tenemos derecho a expresar nuestros puntos de vista y es saludable para la democracia que haya voces disonantes. Creo que eso es importante, pero estamos obligados, por lo menos yo me siento obligado a debatir en torno al interés de hacer que el país avance. Y aquí, por ejemplo, te digo, este problema de salud, ¿verdad? Los empleados que están ahí. Primero hay que decirlo sin miedo, son una minoría. Y segundo, que yo conozco al doctor Mateo, es de los mejores médicos que tiene el país, de los médicos que mejor conoce toda la problemática de salud. Y el doctor Mateo se merece la oportunidad de que lo dejen administrar la Secretaría de Salud. Y le están coartando toda la posibilidad al doctor Mateo de poder implementar su propuesta de cómo resolver los problemas de salud, que va en función de la mayoría del pueblo hondureño. Entonces, para mí es donde yo veo que uno tiene que desmarcarse y decir las cosas con franqueza. Es decir, hay derechos a empleo, hay derechos, pero el derecho a la salud, el derecho a que funcione el sistema de salud para toda la sociedad está por encima. Por sobre. Está por encima de eso. Creo que ese es un elemento fundamental que se debe decir. Y ahí... está por encima, tú dices, de las presiones por empleo de estos grupos que son una minoría con relación a ese problema que queremos resolver. Y como se planteó acá, ¿verdad? Se les puede dar empleo, pero aún así va a seguir existiendo el problema, porque no está ahí. Entonces, yo creo que en eso tiene que haber claridad y todos tenemos que demandar que, porque no solo es el doctor Mateo, creo que hay otros buenos, por ejemplo, la doctora Laura en la Secretaría, una persona
con una capacidad increíble, con unos conocimientos del país. Y yo he dialogado con otros ministros del gobierno que quieren hacer las cosas, pero en este caos no se puede. Y con el tema de la constituyente, yo creo que por eso lo planteé en mi intervención inicial, es que sí necesitamos cambiar algunas cosas de la Constitución. Pero aquí la discusión no es si hizo una Constitución, sino reformar la Constitución para el tema de la reelección. Ya lo planteé. Creo que ahora tenemos argumentos de peso para decir, ojalá tengamos una constituyente para mejorar la función, la función pública, la administración pública, pero si es para la reelección, esto no tiene cabida en las discusiones. Sí, tú lo has dicho, a Juan Orlando le fue mal con la reelección. No solo por la reelección como tal, sino en sus 4 años de gestión en la reelección. Sí, así es. Entonces, y tú dices, si el propósito de una nueva constitución es simplemente para facilitar ya la reelección presidencial avalada por el Estado de Honduras, tú dijiste, mírense en el espejo de Juan Orlando Hernández a todos los que aspiren a un segundo mandato. ¿Es lo que quisiste decir? Así es lo que quiero decir. Y nos puede llevar a una situación mucho más complicada. Entonces, para mí, yo sí creo que es importante, se han cometido errores, pero son errores que se cometen por todo ese acumulado que hay, ¿verdad? Por todo eso, creo que sí hay que darle el beneficio de la duda al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, hay que darle la oportunidad. Si no entendemos eso, tú tuviste, por ejemplo, el otro día a los lecheros, y mira, a mí me da risa porque si hay algo que te está asociado a este tema de las lluvias, es la ganadería extensiva, por ejemplo, es la que más está contribuyendo al caos climático que nosotros tenemos. Para poder crear una vaca, los ganaderos le roban una manzana a la biosfera del río Plátano por cada vaca. Si tienen 30 vacas, se vuelan 30 manzanas de bosque. Y luego necesitan no sé cuántos litros de agua una vaca. Entonces, mira, esas son las cosas de fondo que debemos discutir, cómo cambiar ese esquema productivo en el país para que el país pueda mejorar. Olvan Valladares y Eugenio Sosa intervienen después de la pausa. Bueno, Eugenio replica aquí. No es que replica, sino que expresa sus puntos de vista a los manifestados por Marcio Sierra. No, tal vez unos 3 puntos, Renato, porque ya el programa va en su recta final. Primero, yo creo que hay algo que no terminamos de entender. Y yo estoy de acuerdo que hay que trabajar y que no se puede estar hablando del pasado, pero el pasado no es el pasado. Está totalmente presente esos 12 años en la situación en que están las instituciones, en lo económico, en lo laboral y en lo institucional. ¿Y cómo quieren que esos 12 años desaparezcan en los primeros 3, 4 meses, como que si no fue nada? Eso es terrible. Y luego el problema del rumbo. Y quieren hacer aparecer que es que hubo 12 años de gran rumbo estratégico del país. ¿Y cómo fue el rumbo? Fue el rumbo de la corrupción, fue el rumbo del crimen organizado, fue el rumbo de destruir el Estado de Derecho. Hoy se habla que se ha violado el Estado de Derecho, que se están violando los derechos humanos psicológicamente, como supuestamente se le violaron a Hernández. Y toda la gente que mataron en esos 12 años, en el fraude electoral, en el golpe de Estado, en los luchadores ambientalistas, ¿dónde están? Si hay una gran deuda de impunidad sobre la cual hay que investigar y realmente hacer justicia. Y luego, yo soy sociólogo y yo no voy a venir como venían otros a decir, es que yo aquí estoy independiente, objetivo. Yo estoy en el gobierno y hoy porque creo en lo que está haciendo y lo que quiere hacer la presidenta Xiomara. El día que yo no crea en lo que ella plantea, en lo que ella quiere hacer, en lo que el partido quiere hacer, el día que me pida un rumbo que no es el correcto en la institución que me tiene como responsable, es el día, creo que tendré el valor, la entereza y la dignidad para hacerme a un lado. Pero hoy yo creo en lo que estamos haciendo y mientras tanto crea, seguiré apoyando el gobierno. Ok, son las 9, así que muchas gracias a Olvan Valladares, muchas gracias a Marcio, muchas gracias a Eugenio, muchas gracias a la orden, a Filadelfo, a todos, muchas gracias, buenos días, que pasen un feliz fin de semana.